Quality Engines, elestimulo.com presentan. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, analizaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta emisión nos acompaña el internacionalista Emilio Figueredo. Él es presidente editor del portal analítica.com. Ha sido diplomático, ha sido representante de Venezuela en la ONU, al menos en el caso particular que tiene que ver con el conflicto con Guyana, algo de lo cual vamos a hablar. Además vamos a hablar de varios otros temas de la política internacional de Venezuela, pero es siempre muy oportuno para nuestras audiencias poder llevar voces autorizadas, voces que tengan sustrato en lo que significa abordar y opinar sobre la situación actual de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos y espero que sea grato también para ustedes. Muchas gracias por invitarme y saludo a tu audiencia, en la cual es importante conversar sobre estos temas que generalmente suelen ser complejos, pero en el fondo se pueden expresar de una manera muy sencilla. Y hay una cosa que preocupa también, que son temas soslayados por lo urgente de la situación de Venezuela, la situación política sobre todo, la económica, que atrapa la atención de la gente, mientras los medios de comunicación le dan poca atención a muchos temas palpitantes que tienen que ver con la historia y el futuro del país. Por ejemplo, el tema de Guyana. En estos días, por los que estamos conversando, comienza la exploración al menos, de aguas territoriales de Venezuela por parte de una plataforma de ExxonMobil que trabaja para el gobierno de Guyana. ¿Qué significa esto y cuál es el estatus de esta situación? Bueno, primero que todo, la exploración de ExxonMobil forma parte de una concesión que otorgó el gobierno guyanés, que no solamente está en lo que es actualmente la zona en reclamación, sometida a un régimen jurídico dentro del marco de Naciones Unidas, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, sino que hay algo mucho más grave que los venezolanos tienen que saber, que esa concesión trasciende la línea de separación, digamos, de jurisdicciones existentes entre Venezuela y la zona en reclamación, no digo Guyana, porque la zona en reclamación para los venezolanos es Venezuela, para ellos no es Venezuela, pero en todo caso existe y existe con una línea que la Armada venezolana ha patrullado a partir de Punta Playa, que es el punto final de lo que es la jurisdicción venezolana. En la zona en reclamación, lo que tiene Guyana sobre esa área con base en el derecho es posesión, más no soberanía, porque eso no está resuelto. Pero lo que quiero regresar al punto es que no solamente esa concesión toca, digamos, al este de la línea de Punta Playa hacia el Esequibo, sino que esa concesión tuvieron los guyaneses el atrevimiento de darla en la plataforma continental del Delta Macuro y llegando hasta el límite de la delimitación existente, el tratado que hizo Isidro Morales Paul con Trinidad. O sea, lo cual es una aberración completa, pero lo grave es que el gobierno venezolano, sabiendo de eso, no lo ha protestado enérgicamente. Lo único que se hizo, y yo creo que fue algo al margen de la cúpula del poder, fue cuando un barco justamente de esta misma compañía de Exxon fue a hacer una primera exploración sísmica en aguas venezolanas y un patriota, capitán de navío, cumpliendo los deberes que tienen de proteger la prolongación de la frontera a partir de Punta Playa, que lo han patrullado siempre, detuvo el barco que se llamaba el Technic Perdana y lo llevó a puerto y dijo: usted aquí no tiene facultad ni derecho para hacerlo. Ese fue un incidente positivo porque interrumpió, o sea, hizo como una prescripción a lo que Guyana estaba tratando de hacer, que es que como Venezuela no contesta, como Venezuela no quiere enajenar al CARICOM, entonces tiene un régimen permisivo, porque de esa manera
se asegura o pretendería asegurarse el soporte de 13 votos en la OEA para que no se llegase a aplicar, de ser el caso, la cláusula democrática. ¿Qué es el CARICOM, para recordarle a nuestras audiencias? El CARICOM es una organización que agrupa todas las islas del Caribe e inclusive Guyana forma parte de eso. Y Surinam. Y Surinam, sí, Surinam también forma parte de esa organización regional. Entonces, esa organización regional tiene un peso muy fuerte en la OEA, porque son 13 o 14 votos, no me acuerdo exactamente, creo que son 13. Y entonces eso, desde el gobierno de Chávez, se dedicó a cultivarlo no solamente con Petrocaribe, para darle unas condiciones favorables en la factura petrolera, cosa que tampoco inventaron ellos, porque eso existía el Acuerdo de San José, el Acuerdo de San José entre México y en la era democrática venezolana, siempre se había ocupado de eso. Y no solamente, como dicen, que no se ocupaban del Caribe, hubo un embajador venezolano que hizo unas labores extraordinarias, que se llamaba François Monac, que tenía unas relaciones muy buenas, teníamos en la era democrática había una relación muy estrecha con el Caribe, y yo mismo tuve una serie de funciones como embajador at large con Jamaica. Me recuerdo muchas veces que, enviado por el presidente Pérez, fui a negociar con Michael Manley. O sea, eso que había un vacío y que ellos vinieron a llenarlo y que Venezuela había abandonado el Caribe, eso es totalmente falso. Aquí lo que hubo, como muchas otras cosas, es una retórica vacía, basada en simplemente como si estuvieran descubriendo el agua tibia, ¿no? Ahora, CARICOM apoya a Guyana, obviamente, pero también, por otro lado, ha recibido apoyo de Venezuela a través del petróleo con esta factura con muchas comodidades para pagar, inclusive hay un intercambio de algunos bienes. De Guyana se trae arroz para Venezuela a cambio de petróleo. Claro. Esto hace prever que puede surgir un conflicto regional de países que apoyen a Guyana. Si no nos da tiempo de completar en esta, después de la pausa, seguimos. No, definitivamente sí. Recuérdense que los pueblos tienen intereses, los pueblos no tienen agradecimiento, los pueblos buscan defender sus circunstancias en el momento, y hay algo que prevalece que muy poca gente sabe, que es cuál es la relación entre Guyana y Cuba. Ajá. Cuba siempre ha soportado la posición guyanesa y es la que le vendió la tesis a Chávez de que era simplemente un producto, la reclamación del territorio Esequibo era un producto del imperialismo. Una herencia colonial. Una herencia colonial. Pero lo que sucede, lo que la gente no sabe, es por qué hay esa relación entre Cuba y Guyana, que fue cuando Cuba mandó tropas para Angola, ningún país del Caribe le permitió reabastecer de combustible y solamente un país le permitió que pudiera llegar a Angola los aviones cubanos con las tropas cubanas, que fue Guyana, pero no la Guyana de Yagan, la Guyana de Burnham. Ajá. Y a cambio de eso hubo un pacto en que Cuba preservaba la integridad territorial de Guyana. ¿Ese pacto está vigente después de tantos años? Evidentemente, y siempre en todos los foros, no veo un foro donde Cuba haya sostenido la posición venezolana y no la guyanesa. Y vamos a agregar más, inclusive se dice y se habla y se ha comentado muchas veces que Cuba trató de presionar para que Venezuela suspendiera el patrullaje de la línea de Punta Playa. Yo me imagino, y esto sí es una hipótesis, que Cuba conoce mejor que nadie la situación venezolana y la incapacidad de este régimen de producir petróleo en capacidades suficientes. Entonces, bueno, qué buena opción. Si yo te sigo soportando Guyana, a mí algo me va a tocar de esa exploración que se va a hacer allá. Vamos a retomar después de esta pausa el tema del recurso petrolero de Guyana. Estamos conversando con el internacionalista Emilio Figueredo, director-presidente del portal analítica.com y ex embajador de Venezuela en la ONU. Ya regresamos con Análisis Venezolano. ¿No tienes crédito? ¿Tienes mal crédito? Los aprobamos a todos, sin Social Security. Tenemos tu tipo de vehículo. Síguenos en Facebook. Llámanos
o visítanos. No te arrepentirás. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.